hay tres cosas que son prácticamente instrumentación inmediata, Sí. que es la política de tierra, techo y trabajo, que es lo que aprendimos con el Papa Francisco. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos garantizar construir rápidamente el millón de viviendas que se necesita para que todo el mundo tenga su casa. Pero sí podemos garantizar rápidamente el millón de lotes para que la gente con su esfuerzo se construya la casa. Eso Lotes fiscales, lotes privados. hay dos modalidades, lotes fiscales y la otra es compra de lotes. Sí. Porque si vos comprás el lote antes de que se zonifique como urbano, vale recontra barato. Chauche, palito. Vale como un iPhone. Vale como un iPhone, tal cual. El problema es cuando ya el Consejo Deliberante levantó la mano y dice, no, esto es zona urbana, se puede lotear, y ahí se te disparan los precios. Entonces, con un poquito de planificación e inteligencia, eso vos lo podés hacer en una gestión de gobierno, garantizar el lote para cada familia. Yo hice el cálculo, en general, en casi todos los puntos del país, vos te parás y a 30 kilómetros de donde estás hay posibilidad de hacerlo. Sí, seguro. Entonces, y después que cada uno se haga su casa, con normas de cómo tiene que ser la casa, no un chaperío, una casa bien hecha. Puedes tardar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en hacértela, una casita puede ser, pero tenés tu tierra. Eso se puede hacer en reforma de primera generación. Segundo tema, universalización del trabajo. Esperás un segundito que tenemos, Sí. se está asumiendo las nuevas autoridades sindical, ¿no? Bueno, pero ¿Qué me cosa? pasaron acá. Bueno, dale. Sí, te Sigo. interrumpí. Segundo tema, universalización del trabajo con derechos. Sí. Ahí vos tenés 4, 5, 6 millones, depende de cómo se mida, de trabajadores informales o de la economía popular, que son un motor de la economía. O sea, la salada te puede no gustar, pero la salada es un motor de la economía. Y es lo mismo que mercado... Como flores y todo eso. Exactamente. Y es lo mismo de Mercado Libre, ¿eh? O sea, si en la salada se venden cosas medio truchas, en Mercado Libre es el doble. O sea, el iPhone robado se vende en Mercado Libre, no se vende en la salada. Entonces, digo, porque si no, decimos que es un gran genio el tipo que se va a Uruguay a evadir impuestos argentinos, pero el que pone un puestito en una feria para ganarse el mango es un informal, es un evasor, bueno, hay doble vara. Entonces, Para nosotros no, para mí no, pero bueno. está claro, pero viste que está ese sentido común de la salada trucho, Mercado Libre moderna. No nos engañemos, la diferencia es que hay una computadora de por medio. Entonces, la informalidad, primero hay que resolver el problema de la formalización, pero también el problema de los ingresos. Entonces, que cada trabajador informal tenga un piso de ingreso fijo y que no tenga que defender, es lo que nosotros llamamos salario universal, digamos. Y se puede hacer, no es tanta plata. Si vos ves las exenciones impositivas, solamente sacando las exenciones impositivas de los jueces y de las mineras, financias esto. Son 4.5 puntos del PBI. ¿Y qué hace con los piquetes? Los piquetes se terminan con el salario universal. Se termina con el Pero al salario día siguiente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que están reclamando? Reclaman comida para los comedores, reclaman por lo general eso. En general Plata que tiene el desarrollo social, lo tiene. Lo que pasa es que compran mal y caro. Sí, ahora sí que hablamos de la comida, pero en general el reclamo es por cupos del programa Potenciar Trabajo. Sí. El reclamo es ese. El reclamo, y es un reclamo bastante razonable, porque si nosotros 4 estamos en la misma situación, vos y yo tenemos cupo y ellos 2 no tienen cupo, se generan 2 situaciones injustas. La primera es por qué vos y yo y ellos 2 no. Sí. La segunda situación injusta es que alguien te anotó en una lista para que puedas entrar. Entonces, ese que te anotó en una lista no necesariamente es un puntero, un mal tipo, ni nada. Sí. Se vio obligado por la falta de universalidad de los cupos. Cuando se universalizan los cupos, la gente en vez de ir a la 9 de julio, va al ANSES y dice, hola, me quiero anotar, cumplo con los requisitos, soy trabajador informal, lo puedo demostrar de esta manera, me puede venir un asistente social cada 3 meses a corroborar mi situación con un montón de países, pero para eso hay que universalizarlo. Cuando la política no es universal, hay que pelearla para que el que no llora no mama. Cuando es universal, es un derecho, es para todos, como la UH. ¿Vos ves movilizaciones por la UH? No hace falta movilizar por la UH. ¿Por qué? Porque es universal. Si vos te cumplís determinados requisitos, te la dan. Y todos los mitos que decían que la UH desincentiva el trabajo, en un momento muy discriminatorio, que se hacen embarazar por la UH, todos esos mitos están descartados por la ciencia. La UH bajó la tasa de natalidad en la Argentina. Sí. Digamos. Entonces, eso se puede hacer también. Y lo otro que tiene que ver con los alimentos, que también se puede hacer, que se hace en los países del primer mundo, es garantizar el consumo de cercanía. Es decir, que vos no tengas que llevar la leche de General Rodríguez hasta Jujuy,
que haya en cada pueblo, en cada ciudad, un cinturón verde de horticultura, de tambos, etcétera. Eso es una matriz que se puede realizar en un periodo de gobierno. Entonces, hay cosas que son mucho más complejas. Por ejemplo, una profunda reforma educativa. Eso tiene su complejidad, no es tan fácil, digamos, porque ahí no trabajás con plata o con objetos, trabajás con seres humanos. Entonces ahí es un cambio cultural que hay que hacer, un cambio de infraestructura tremendo, porque la infraestructura se cae. Entonces nosotros proponemos el Fondo Soberano del Litio, que es toda la ganancia del litio va a un fondo únicamente destinado a la educación. Y si vos fortalecés la educación, bajás la inseguridad, mejorás los niveles de empleo, mejorás la capacitación laboral, mejorás todo. La inserción. Mejorás todo. Si vos resolvés bien el drama que hoy tenemos en la educación, donde hay provincias donde los pibes no tuvieron clase años, como Chubut, vos resolvés ese drama, que necesitas presupuesto, y para eso tenemos los recursos naturales que tenemos para resolver los problemas de la gente. Bueno, eso va a tardar, pero hay que iniciar el camino, digamos, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos. Monse y el Chacal, chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Qué tal, Juan? Buenas ¿Cómo tardes andamos? a ambos, ¿cómo ¿Todo están? bien? Yo te escuchaba recién, Juan, interesante, ¿no? Porque pensaba, ¿no? En el empréstito del FMI, 45.000 millones de dólares. Sí. Y yo pensé todos estos años, con eso haces todas las escuelas del país de nuevo, todas las comisarías del país de nuevo, todos los hospitales del país de nuevo, ¿o no? Todo lo que yo te estoy diciendo lo haces 4 veces con esa plata. Por eso. Algo pasó. Pasaron cosas, decía Porque no, alguien, ¿no? pasaron Ya cosas. pasó eso, Chacal. Ya está, no lo podemos recuperar. Bueno, Yo- pero tenemos yo que creo que pensar. algo se puede recuperar. No todo, pero algo se puede recuperar. Y creo que no hay que resignarse a convalidar una estafa que en todo el mundo se sabe que es una estafa. En el único lugar donde no se dice abiertamente que es una estafa es acá. El propio staff del FMI dice que es una estafa. La Comisión Europea dice que es una estafa. Es decir, acá a la Argentina se le prestó más del 1000% de lo que se le debía haber prestado con cualquier cálculo, con el propio cálculo del FMI. Es decir, si vos vas a un banco, miden tus la ingresos. línea no lo quería aprobar. Bueno, por eso. Entonces fue un aprete político para apoyarlo a Macri. Entonces, primero, plantear la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en instancias internacionales se puede y no se hizo. No se fue ni a la Haya penalmente, ni a la Corte Penal Pero Internacional. ese es tu gobierno. Ni a la que Nación. lo hizo. Juan, Es- es tu gobierno. Mira, el gobierno, vos podés decir, el poder ejecutivo, el poder separación de poderes, poder legislativo y poder judicial. Eso es el Estado, no el gobierno. El gobierno es solo el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo en la Argentina es unipersonal. Lo dice la Constitución. Este es el gobierno de Alberto Fernández, que llegó al poder por una coalición, que es el Frente de Todos, y que, desde mi punto de vista, traicionó el mandato de la coalición. Tal vez por creer que él tenía que hacer otra cosa, no sé. No, la conciencia individual no me interesa en este momento. La coalición le dio un mandato claro de confrontar con el FMI y él hizo un acuerdo malísimo. Un mandato claro de distribuir la riqueza y hay una distribución regresiva de la riqueza. La pobreza aumentó. Es decir, los mandatos del Frente se incumplieron. Por eso se rajó ¿Y Massa todo. representa la Unión por la Patria? Para mí no, por eso soy rival de él. Para mí Massa representa lo mismo que... Massa sí es parte del gobierno, él es ministro del gobierno, yo no. Y es el ministro más importante del gobierno. Y a mí me cuesta entender cómo el ministro de un gobierno que lleva una política económica determinada va a mejorarla cuando sea presidente. Me cuesta entenderlo. Ahora, desde luego, ¿por qué estamos en Unión por la Patria y no en el Frente Izquierda, por ejemplo? Está en el mismo paraguas. ¿Por qué estamos en Unión por la Patria y no en el Frente Izquierda? Porque nosotros queremos que no gane ni Bullrich, ni Larreta, ni Milei, porque pensamos que van a ser peor para la Argentina. Entonces, nosotros vamos a competir, vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganar, y si no, vamos a acompañar, si perdemos, pero condicionando el programa político. Por lo menos alguien va a tener que firmar con sangre, Pero vos- tierra, techo, trabajo, salud y educación. Pero vos decís que, por ejemplo, Massa no es derecha o centro derecha. Mira, a mí no me gusta Massa, por eso estoy No, compitiendo. no, por eso te digo, Y- pero y como si me lo hay que decís, ponerlo en es el espectro. mal menor, digo. La diferencia es, hay varias diferencias. Sí. Pero, decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Nadie es únicamente lo que cree ideológicamente. Si vos agarrás a Larreta y lo metés en Unión por la Patria, por decirlo de alguna manera, tiene condicionamientos, porque tiene que hacer algún equilibrio con el resto de las fuerzas. Si vos lo agarrás a Massa
y lo metes en Juntos por el Cambio, va a desplegar una política más de derecha. Entonces, si vos ves que Larreta, que era un moderado teóricamente, una paloma, ¿con quién se juntó? Con el más tirano de los tiranos, que es Gerardo Morales, que fue secretario de Bienestar en el momento de mayor malestar de la Argentina, que fue el 2001. El tipo era secretario de Bienestar, todo el mundo la pasaba con el orto y tenía ese título. Bueno, flaco, te fue muy mal. Y ahora es el gobernador de una provincia que se dedicó a hacer política, mostrando como trofeo de guerra a Milagro Sala, y mientras tanto iba cooptando a los jueces, a organizaciones sociales, al propio Partido Justicialista. Juan, Patricia era ministra de Trabajo en esa época. En el momento de mayor desempleo. O sea, parece joda. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros decimos, nosotros somos los hijos del 2001. Sí. Todos empezamos a militar en el 2001. Ellos son los verdugos del 2001. Ellos son los verdugos del 2001. ¿Y van a volver los verdugos del 2001? Ni que hablar de los verdugos del periodo macrista. Entonces, claramente esa gente no le va a hacer bien al país. Chicos, ¿por qué no se acercan acá un poquito? Bueno, ¿por qué no, Chiche? Nosotros. Ponce, sentate acá, que yo me tengo que Vení, ir. No, esa silla es caliente, Chiche. ¿Cómo? ¿Vos tenés que ir? Sí, me tengo que ir. Tengo pero que nos ir. quedamos Yo parados, trabajo, ¿no? Porque- trabajo además de esto. Esto es un dúo. No puedo yo estar trabajo por de encima. madre. Vamos, vamos. Pero Vamos. sentate vos y que se quede parado, que se quede Vamos. Me quedo Vamos, parado arriba. yo. Se queda. No, Chao, nosotros. Chiche, gracias. Te dejo en buenas manos. Esto es Bueno, así. gracias, Chiche, un Chao, placer Chiche, siempre. que tenés que ir a la radio. ¿Dónde Sentate, tenés por que ir? favor. No, Sí, me tengo voy a que trabajar. sentar. Chiche. Son míos. Esto es un dúo y ¿Quieren estamos. que me pare yo? No, quédate ahí, Juan. ¿Sabes qué? Sea mucho ya. Te iba a ¿Me decir... paro yo? ¿Se sientan ustedes? No. Sí, no sé qué visión tenés vos, te la Pero digo nos entrevistás yo. vos. Sí. Sí, puede hacer una Puede hacer gran, entrevista gran al revés, entrevista, claro. sí. Te veo mucho No, más muy político, difícil. Juan. No sé, es mi opinión. ¿Cómo te ves vos? Digo, ¿sentís como que te fuiste acomodando a un lugar como para pelear? Porque digo, yo me acuerdo que Lula decía, yo tengo que, sí, digamos, Brasil es un país capitalista, tengo que acomodarme al capitalismo con mis pensamientos de izquierda para poder avanzar. No digo, ¿sentís que te acomodaste un poquito a ser más político, te calzaste en la pilcha de político? Más o menos. O sea, ¿qué estoy tratando de hacer? De regular el nivel de indignación que se expresa a veces agresivamente. Porque evidentemente no es una buena forma de transmitir propuestas. Y además cuando lo veo en otros, No te la ves gusta. a Patricia con la reta. causa rechazo. Decís, Por acá no. Está Por acá buena no. la. Sí. entonces, estoy tratando de regular un poco Pues eso. a la gente te vinculaba a vos con eso, con la protesta, con alguna situación por ahí de violencia. Y porque además, yo tengo sangre, a mí me hierve la sangre con las cosas. Entonces, bueno, estoy tratando de bajar un decibel con eso, pero en lo demás, yo soy el que fui siempre y quiero ser fiel a mi propia historia, a la historia de mi generación y a la historia de los que, digan lo que digan, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance sin haber tenido nunca un lugar de poder institucional para aliviar un nivel de miseria que estaba ahí cuando nosotros teníamos 18 años. Es decir, que nos responsabilizan a nosotros, algunos sinvergüenza, como Bullrich, Pichetto, etcétera, que fueron los protagonistas de eso, pero que nosotros nos encontramos ahí, en esa sociedad. ¿De qué te responsabilizan? ¿Que sos parte del gobierno? Ellos de alguna manera utilizan la lógica de invertir las responsabilidades y decir, las organizaciones sociales o Grabois o qué sé yo, son pobristas y por lo tanto son responsables de las pobristas. Pero hermano, vos tuviste cargos públicos desde que yo nací y el responsable soy yo. Bueno, era fácil también. Ahora, recién había acá una manifestación de la UTT, de los trabajadores de la Unión de las Tierras, estaban Sí. acá muy cerquita. Sí. Y hablabas recién o yo en realidad me quedé pendiente la vez que viniste, del tema de la inflación, de cómo regular la inflación. Siempre acá hablamos de los intermediarios, que son los Sí. que, aumentan los precios. Un día nos encontramos con una chica que nos decía, la jaula de 20 kilos de lechuga nos cobran, a nosotros nos dan 20 pesos por kilo y después la teníamos a 1000 en la verdulería. La entrega de tierras para que las trabajes y haya menos intermediarios podría ayudar a bajar la inflación Pero como el una principal medida. intermediario es el rentista. Es decir, el costo fundamental y el deterioro fundamental del nivel de vida de los pequeños productores, que son los que producen alimentos, es el alquiler. Claro. Y nosotros tenemos una ley de arrendamiento rural
del año, de la época de Videla. La anterior era de Onganía y la anterior era de Perón. ¿Qué decía la de Perón? Tiene que ser por 7 años, ahora tenemos 3, 7 años y con vivienda. La gente que produce la lechuga que nosotros comemos vive en una tapera. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque como alquila no le dejan construir. Y además, yo creo que hay 3 medidas para abaratar los alimentos. Algunas las discutí con Guillermo Moreno, con el que tengo ¿Buena algunas relación? coincidencias Bien. y algunas diferencias. La primera medida es tierra para el que la trabaja. En la Argentina faltan muchas cosas. Faltan dólares. Tierra no falta. O sea, que una familia no pueda tener un lote de 200 metros cuadrados para hacerse su casa y un quintero no pueda tener una hectárea para producir verduras, es un crimen. Es un crimen. La inmigración italiana, española, galesa que hubo en la Argentina, mis bisabuelos, que son de campo, recibieron del Estado argentino una chacra. Claro, sí, sí. Después la pagaron, pero recibieron la chacra. Si no, no podrían haber empezado nunca. Entonces, la gente que nos está alimentando va a poder hacerlo en mejores condiciones y más barato si tiene su tierra propia. Después hay otro elemento que es el flete, ¿no? Claro, transporte. Hay que tener un precio diferencial En nafta. del gasoil Claro. para el flete de los alimentos. Es obvio. Y te digo con qué lo compensás a esto. Y no es para nada una cuestión de xenofobia, porque mi organización se llama Patria Grande, yo creo en la unidad latinoamericana. Pero no da que vengan de otros países en 4x4 a llenar los tanques de nafta Sí, lógico. y, bueno, que paguen el doble, Sí, sí. digamos. O sea, Precio si- turista. Está bien, está bien. Sí, por la patente. exactamente, por la patente que paguen el doble. Entonces, que tengan un impuesto especial, porque lo que están haciendo es fugando dólares Sí, de la sí. Argentina.